Hola chicos, bienvenidos a Simula en Med. Vengo con un nuevo video. Entonces, vamos a hablar primero de fiebre. ¿Qué es la fiebre? Bueno, en una palabra podemos poner que es una respuesta, pero esa respuesta se caracteriza porque es un cambio en el centro termorregulador que va a aumentar la temperatura del cuerpo. Es decir, cuando se genera una ganancia excesiva que ya no puede ser compensada por la pérdida de calor. Entonces, primero veamos qué es la temperatura. La temperatura es cuando el centro termorregulador, que vamos a ver dónde es, equilibra el exceso de producción de calor. ¿Qué nos produce calor? ¿Cuándo tenemos calor? Cuando hay un aumento en la actividad metabólica del músculo y del hígado. Pero, ¿cómo perdemos calor? En otras palabras, ¿cómo se disipa el calor? Tenemos por medio de la sudoración o por medio de jadeos al respirar, es decir, al aumentar la frecuencia respiratoria. Básicamente tenemos que saber que cuando uno está sano, la temperatura normal es de 36 grados más o menos 0.4 y cuando es fiebre tiene que tener una temperatura central de mayor a 38.3 grados centígrados. ¿Qué puede alterar la temperatura del cuerpo? La hora del día. La temperatura tiene un ritmo circadiano, es decir, es diferente en la mañana y en la noche. Los lugares en donde se mide la temperatura no es lo mismo en el recto que en la boca o en la axila. Aumenta un poco más la temperatura en diferentes lugares. Luego está después de hacer actividad física, sí, porque la actividad metabólica aumenta. La edad, el sexo y la raza. Todo esto relacionado con la actividad metabólica. Entonces, a pesar de que varía, siempre hay un punto de equilibrio térmico que lo puse en acrónimo PET, ¿no? Entonces, este nunca va a cambiar, al menos de que haya una patología. ¿Dónde vamos a medir la temperatura? Pues hay tres sitios específicos. Obviamente no pongan primero esta y luego pongan esta, porque pues no está bien. Entonces primero vamos a ver que las rectales estiman una temperatura central más estrecha que la oral y la axilar. Y las axilares tardan más en alcanzar el equilibrio y son las que se alteran más por los factores que vimos. ¿Dónde está el centro termorregulador? Pues encontramos que primero se detecta la temperatura en la región preóptica, que sería esta, del hipotálamo. Y esto va a mandar señales en el sistema nervioso central, o sea, por neuronas, que son sensibles al frío y al calor, y los va a enviar a los siguientes núcleos, que son el anterior o al posterior, que es el 3 y el 8. El 3 va a aumentar el calor y el posterior va a disminuirlo. Todas estas son por el sistema autónomo. Entonces, sabemos que el sistema autónomo va a realizar pues una respuesta. El mecanismo para aumentar el calor es por medio del simpático. ¿Cuál es el núcleo? Núcleo anterior, ¿ok? Entonces, si es por el simpático, va a haber una vasoconstricción de la piel, una piloerección y menos sudoración, porque la sudoración disipa el calor. Va a haber una contracción muscular, una termogénesis sin temblores y la acción de buscar ropa para pues aumentar el calor. Ah, sí, y cuando es mecanismo de pérdida de calor sería todo lo contrario. Ok, ¿qué son los pirógenos? Los pirógenos son todas las sustancias que producen fiebre. Se clasifican en dos, en exógeno y en endógeno. Exógeno es que está todo afuera, ¿no? Fuera del huésped, y endógeno es que lo produce dentro del huésped. Tenemos que los exógenos los encontramos más en microorganismos, como las bacterias gram negativas. El más característico es el lipopolisacárido, perdón. Y el Muramil dispiptidasa lo encontramos como uno de los superantígenos en el Staphylococcus aureus y Streptococcus. Y el endógeno encontramos que son todas las citocinas inflamatorias, como las interleucinas 6, 1, interferón gamma y factor neurotrópico ciliar o factor de necrosis tumoral alfa. En contrario, tenemos los criógenos, que son los que evitan la elevación excesiva de la temperatura. ¿Cuáles son los criógenos? El cuerpo está hecho para contrarrestar
por homeostasis, ¿no? Entonces, si tenemos citocinas inflamatorias, estas son citocinas antiinflamatorias, como interleucina 10, hormonas como las que son corticotrópicas, como que vienen de PUMP, como hormona estimuladora melanocitos alfa o hormona corticotrópica o la hormona liberadora de corticotropina. Estas son hormonas, ¿no? Estas son citocinas. Y estas serían neuroendocrinas, como neuropeptido Y, pombecina y tiroliberina. El citocromo P450 es importante porque también vemos que hay fármacos que si le estimulan, pues permiten que no haya una liberación de calor. ¿Cómo funcionan los criógenos? Pues ya que tenemos que son antiinflamatorias, hormonas y neuroendocrinas, vamos a saber que los que son por citocinas inhiben la síntesis de citocinas pirógenas, bloquean como los glucocorticoides, y los que son antagonistas de los receptores de citocinas no permiten la liberación de interleucinas. Esta sería por hormonas y esta sería por citocinas. Aquí, digamos que aumentamos la sensibilidad de las que son criógenas para que haya más pérdida de calor. Ok, entonces, para el calor tenemos que es una fisiopatología. La fisiopatología la podemos dividir en dos vías, humoral y neural. La humoral tenemos que es por medio de hormonas o por citocinas. PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, son aquellos antígenos que encontramos en los microorganismos, como lo vimos que es el LPS. ¿Qué era el LPS? Un pirógeno exógeno, ¿ok? Y la señal, son señales. Para toda señal tenemos que tener un receptor. Este receptor va a ser, en este caso, para el LPS, un receptor tipo TOL. En específico, para este sería 4. ¿Y dónde vamos a encontrar estos receptores? En la barrera hematoencefálica. Pero la barrera hematoencefálica la encontramos en varias partes del cuerpo, bueno, más que nada del cerebro. En específico, las vamos a encontrar en los capilares fenestrados de los órganos circunventriculares. ¿Cuáles son los órganos circunventriculares? Pues son varios. En estas encontramos que está la neurohipófisis, la eminencia media, la lámina terminal, está aquí, el órgano subcortical abajo del fornix, el subcomisural abajo de la comisura posterior, la glándula pineal y el área postrema. Cualquiera de esos encontramos la barrera hematoencefálica. Y en la barrera hematoencefálica como está hecha de epitelio, va a producir por medio del ácido araquidónico que encontramos en la capa de los lípidos, la membrana en la bicapa membranosa de la célula. El ácido araquidónico se va a convertir en una muy importante que tienen que tener presente, que es la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 no solo se encuentra en el cerebro, también lo produce el hígado, que ahorita les voy a explicar cuál es su importancia. ¿Quién es una señal? Entonces necesitamos a un receptor. ¿Qué receptor va a ser? El receptor EP3 en el área preóptica. ¿Cuál era el centro de termorregulación? El área preóptica, muy bien, en el hipotálamo. Y esta va a enviar por medio de neuronas térmicas al hipotálamo anterior para aumentar la temperatura. Bueno, eso sería todo. Voy a sacar otro video en el que explique más. Por favor, suscríbanse y hasta luego.